¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Me gustaría comenzar. Este relato ya lo han escuchado varias veces, pero cada vez que es independencia, revolución, me gusta recordar esta parte de nuestra historia en la que durante el periodo de Maximiliano había un general del ejército juarista que era primo del presidente Benito Juárez, que se llamaba Sóstenes Juárez. Sóstenes Juárez era un luchador incansable por la independencia de nuestro país en todos los sentidos. Él era general del ejército juarista. Aparte de luchar activamente, era profesor de profesión. Y era también un idealista este hombre. Incluso hay un periódico de la época que describe el suceso. Unos generales del ejército de Maximiliano son asesinados, franceses, y durante el cortejo fúnebre que se lleva a cabo en la Ciudad de México, Sóstenes Juárez se cuela entre el cortejo y empieza a gritar cosas en contra de los franceses. Es atrapado por algunos guardias del ejército francés y es metido en la cárcel. No se sabe exactamente si fue durante ese momento, esa estancia, o en otra estancia en la cárcel, pero él como les decía, era un idealista, le gustaba mucho leer, entonces le pide a uno de los guardias, que eran franceses, que le diera algo para leer, algo para ocupar su mente. Y este guardia era cristiano y le da una Biblia en francés. Entonces empieza a leer y descubre algo que nunca había descubierto, y empieza a leer versículos salteados, agarra y descubre un profundo interés por las escrituras, empieza a ir libro tras libro, al punto tal que acaba todo el Antiguo Testamento, y cuando está justo por acabar el Nuevo Testamento es liberado, ¿no? Y escribe en una de sus memorias, dice que en ese libro encontró algo que había deseado por mucho tiempo para su país y para todos sus compatriotas: la verdadera libertad. Y él escribe: no una que se puede ganar a través de una pelea humana, sino la espiritual, la que realmente libera al hombre. Cuando leía esas palabras me dieron así, dije, es exactamente eso. Porque muchos a lo largo de la historia de diferentes países, diferentes naciones, como lo vamos a celebrar en unos días, han luchado por la libertad. Pero esa libertad realmente es un tanto efímera, un tanto pasajera, y a veces nos cuestionamos si realmente existe tal libertad cuando vemos tantas cosas, ¿no? Pero los que estamos aquí, y espero que muchos podamos estar de acuerdo en esto, hemos descubierto una verdadera libertad, una verdadera paz con Dios. Ahora, cuando llegamos al capítulo 10, vamos nuevamente a recordar esto. Vamos a hacer una oración y ahorita continuamos. Padre bendito, te estamos muy agradecidos porque el día de hoy podemos acercarnos nuevamente a tu palabra, podemos buscarte, Señor, pudimos cantarte, Padre. Te rogamos, Dios, que el día de hoy nuestros corazones puedan estar abiertos, nuestras mentes despiertas, nuestros sentidos atentos a lo que tienes para nosotros, Padre. Háblanos, guíanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Les decía que capítulo 9, cuando terminamos, vemos la condición de la nación de Israel. Ojo, era el pueblo de Dios. Aún así, versículo 32 del capítulo 9, dice: mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echó fuera al demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía: nunca se había visto cosa semejante en Israel. Entonces, capítulo 9 estuvimos viendo, ¿no?, como muchas personas enfermas, personas endemoniadas, y uno, se cuestiona acerca de cuál era la condición del pueblo de Dios, cuál era la condición a la que habían llegado personas que conocían de Él. Y Jesucristo, en el versículo 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Versículo 36, que ya lo leímos y que muchos conocemos. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas,
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús, no porque no lo supiera, sino para que, a manera de recordarnos a cada uno de nosotros, observa la multitud y nos describe eso que sintió, eso que vio y esa compasión que experimentó por las multitudes. Se dio cuenta, hizo saber a todos nosotros que estas multitudes necesitaban esa libertad y que aquellos que habían sido como pastores, como personas que guiaran a esas personas a Dios, habían fallado en su responsabilidad. En las semanas pasadas estuvimos leyendo en el libro de Ezequiel, también en el libro de Isaías, acerca de estos pastores y dice, y los compara a perros mudos, dice, son como perros mudos, puestos para vigilar, pero ya no ladran. Pastores que lejos de apacentar, se devoran a las ovejas. Entonces, pasando todo esto que leímos la semana pasada, les dice a sus discípulos, oigan, oren para que Dios haga algo con esto. Porque la verdad, la mies es mucha, pero pocos son los obreros. En casa tenemos una planta de frambuesa y ahorita este año la está dando así muchísimo. Y ahorita llegó el punto, en esta semana que casi no estuvimos en casa, que no sé, a lo mejor va a haber como unas 40, 50 frambuesas ya ahí colgándose, echándose a perder. Y yo todos los días paso y digo, híjole, las tengo que recoger, y nomás no las recojo. Y es exactamente eso, o sea, está listo. Se necesita que alguien termine el trabajo. Y no porque Dios no lo pueda hacer, sino porque quiere hacernos partícipes. Pero quiero que veamos que cuando llega al capítulo 10 sucede algo muy interesante. Para esas personas con tanta necesidad, que estaban oprimidas, que estaban necesitadas, la respuesta de Dios, claro está, es el sacrificio de Cristo, pero quiere utilizar a estos. Versículo 1, capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que los discípulos sabían de los problemas. Yo creo que los discípulos habían compartido la necesidad que tenía el pueblo. Pero Jesús los lleva al punto de, a través de ver así cosas de demonios y todo esto que estaba sucediendo, que entendieran que la necesidad principal del pueblo era una espiritual. Tenemos que entender esto, hermanos. ¿Jesús sabía que iba a levantar a sus discípulos como apóstoles? Sí, lo sabía. Y sabía que Él podía hacer las cosas, por supuesto, pero ¿qué los pone a hacer? ¿Qué pone a hacer a sus discípulos? A orar. ¿Sí? Los pone a orar. Y después de que los pone a orar, les dice, sorpresa, la solución es el Evangelio, el sacrificio que voy a hacer, pero en medio van a ser ustedes. Y queridos hermanos, cuando leemos este capítulo, cuando leemos la Biblia, tenemos que entender que acá está la solución, el poder de Dios para salvación. Pero ¿a quién Dios usa? ¿A mí? A todos nosotros. Y a lo mejor nos dirán, es que no me siento tan listo, tan capacitado. Quiero que consideremos, dice, llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y nos recuerda lo siguiente, los nombres de los 12 discípulos son estos. Y encontramos a lo largo de los evangelios 3 listas, obviamente contienen estos discípulos, y en la mayoría todos inicia con Simón y termina siempre con Judas, el que lo traicionó. Pero quiero que notemos esto. Primero, Simón, una persona que hablaba mucho, pensaba poco, arrojado. Estaba recordando cómo cuando están en el monte de la transfiguración, está viendo algo que muchos habrían deseado ver. Jesucristo glorificado, transfigurado, Moisés y Elías. Y yo creo que Pedro dijo, tengo que decir algo muy inteligente, tengo que decir,
cosa buena es estar aquí. O sea, era una persona que lo primero que se le ocurría decía. Entonces, una persona de ese tipo es a la que Dios elige. Después, dice Andrés y su hermano Jacobo. Y si nosotros podemos recordar, Andrés, también Felipe entra en esta parte, pero Andrés es uno de los que cuando está la alimentación de los 5,000, de alguna forma no cuestiona, pero duda un poco acerca de lo que Dios puede hacer, de lo que Jesucristo podría hacer. Vemos a Andrés, su hermano Jacobo, los hijos de Zebedeo, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. ¿Y se acuerdan cómo los llamaron? Porque una vez que no los reciben, lo que deciden es: Jesús, ¿por qué no hacemos que pedimos que descienda fuego y que sean destruidos? ¿Te acuerdas después cómo, no se autonombra, pero cómo se describe Juan en su propio evangelio? Que él era el discípulo, ¿qué? Bastante sencillo el hermano Juan, se autodenomina el discípulo amado, pero cuando nosotros consideramos sus cartas, primero habiendo deseado destrucción para los samaritanos, sus cartas se convierten en cartas completamente de amor, en donde el amor es el tema. Y vemos a una persona transformada, un cambio. Podemos encontrar a Felipe, una persona un tanto escéptica, Bartolomé, que también lo podemos encontrar por otro nombre como Natanael, y él es el que dice: ¿a poco algo bueno puede salir de Nazaret? Podríamos decir un burlador acerca de lo que inicialmente Jesús podría hacer. Tomás, el que es conocido como el que dudó. Mateo, como una persona experta en transar a las personas. Después Jacobo, hijo de Alfeo, del cual no sabemos mucho y podríamos decir que es una persona un tanto desconocida, no se nos da más información. Y si eres a lo mejor de esos que no hablan mucho, retraído, a lo mejor podrías identificarte con Jacobo, hijo de Alfeo. Y después encontramos a el que dices por sobrenombre Tadeo. Y termina con Simón el cananista y Judas Iscariote, una persona que era un revolucionario, que también era una filosofía dentro de los judíos que pensaban o tenían la idea que la forma de salvar a Israel era que los religiosos tuvieran más injerencia en la política. Judas Iscariote, el que también lo entregó, un traicionero, un traicionero. Vamos a leer nuevamente. ¿Alguien me podrá ayudar a leer del 1 al 4? De los que estamos aquí, hermanos, esta pregunta la hacía mi esposa. ¿Quiénes podrían decir, y me gustaría que los que gusten alcen su mano, que entienden exactamente qué es la gracia? Vamos a decir primero intelectualmente, porque eso es una gran diferencia. Muchos podemos entender lo que es la gracia intelectualmente. Hemos hecho esta pregunta anteriormente, pero el poder decir que entiendes y que vives un cristianismo completamente sabedor de lo que es y caminando en la gracia, creo que por lo menos a mí me ha llevado demasiado tiempo. Yo le decía a mi esposa que entiendo intelectualmente qué es la gracia, la he enseñado muchas veces, pero encuentro áreas en mi vida en las que creo que no la he vivido completamente. En cosas tan simples como cuando vengo a compartir, y si siento que de alguna forma no fui muy metódico en mis lecturas en la semana, me pongo nervioso antes de empezar y digo: es que no estudié tanto. Y hablaba eso con mi esposa ayer, que a veces sientes como que necesitas un esfuerzo para asegurarte que Dios va a hablar. No quiere decir que no estudiemos, a lo que voy es, llegamos a pensar que tiene que ver con nosotros. ¿Y por qué hablamos esto? Porque si estamos hablando de la necesidad que tiene nuestro país, la necesidad que tiene nuestra comunidad, espero que estén
sabiendo las noticias, lo que ha sucedido en Cotlancingo últimamente, la entrada de los cárteles, la delincuencia que va en aumento, la aparición de muertos por todas partes. Y puedes, por una parte, decir, ay no, qué miedo, ya yo creo que ya voy a salir menos, o entender que como Jesucristo estaba intentando hacer esto, despertar nuestros corazones a la necesidad que había. Jesucristo no quería asustarlos cuando, mira, te voy a enseñar cómo sacas un demonio. No era para asustarlos, era para que pudieran entender la necesidad, lo que la gente sufría. Y cuando vemos tanta necesidad, si has experimentado el dolor, ver el dolor en las personas, no es porque Jesucristo, no es porque Dios quiera asustarte, quiere que puedas percibir la necesidad y después quiere llevarte a orar por ella, para que puedas pedir, para que puedas entender que eso es lo que Dios quiere, que estas personas sean salvadas, que estas personas sean transformadas y que lo que necesitan es un milagro del cielo. Es que Dios haga algo con ellos, porque de otra forma, esto solamente va de mal en peor. No solo eso, sino que con esta primera porción nos recuerda que no hizo una buena elección entre nuestros ojos. Escogió de lo peor. Y de la misma forma puedes tú sentirte, si te sientes muy preparado, a mí me daría más miedo a que tú te sientas falto. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra incapacidad, creo que estamos en la condición en la que Dios puede usarnos. Y esto es lo que quiere recordarnos con esta lista de hombres. Personas que no necesariamente son los que otros hubieran elegido. Hace tiempo una persona me decía, es que si hubieras sabido que querías empezar esto, un ministerio, me hubieras dicho, yo tengo personas listas. Es que eso no es de esa forma, y tampoco, obviamente, la palabra dice, no un neófito para que no se envanezcan, pero no es lo que el mundo considera adecuado, sino es lo que Dios ha elegido, a pesar de lo inadecuado que parezca al mundo. Entonces, escoge a estos hombres, y te digo esto porque si Dios puede utilizar por ejemplo, a estos hermanos que querían asesinar a toda una comunidad y transformarlos para que después escribiera acerca del amor de Dios, puede hacer algo contigo. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Podemos leer en el libro de Romanos que Dios tenía un plan y tiene un plan con la nación de Israel, pero la razón por la cual Jesucristo les pide esto, y es algo que yo estaba reflexionando esta semana y te lo pongo enfrente a ver qué piensas. Jesucristo quería, primero, como lo vemos en el modelo del libro de Hechos, que empiecen con los de su casa, con los de su familia. Que si alguien debe maravillarse por lo que Dios ha hecho, es los que te rodean, porque son los que pueden decir, si es cierto, tú harás esto, y no sé por qué ahora te veo diferente. También, porque Jesucristo, conociendo el prejuicio que tenían los judíos acerca de los gentiles y de los samaritanos, si los discípulos hubieran ido con los gentiles y samaritanos primero, no los hubieran recibido. ¿Por qué? Porque los hubieran considerado personas contaminadas. Y les hubieran dicho, no sabes qué, estuviste con gentiles, con ustedes no hablo, pero primero les dice, vayan con los de Israel, vayan con los de su pueblo, para que no haya un impedimento para que ellos lo puedan escuchar. Ahora, versículo 7. ¿Lo puede leer alguien? Se ha acercado. Predicar, la palabra caruso. Lo que generalmente hacían en esos tiempos los profetas, o lo que se había visto los profetas, que era obviamente hablar de parte de Dios, era de alguna forma reprender al pueblo por su rebeldía y anunciarles el juicio de Dios. Pero la palabra caruso habla de una forma, o es un verbo diferente, porque tiene que ver con cantar algo, una melodía agradable. Y era recordarles a las personas que había oportunidad de misericordia. Les dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad los muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis. ¿Alguien puede leer el 9, 10 y 11? También el
versículo 12 y 13, por favor, hermano. Hace ya varios años, mi esposa y yo teníamos un localito y vendíamos esa de ropa americana, ¿no? Ya muchísimos años. Y teníamos la idea que si íbamos a la Ciudad de México y encontrábamos un lugar donde la vendiera más barato, pues íbamos a tener más ganancias, lo cual es obvio, ¿no? Entonces se me ocurrió decir, pues yo creo que en Tepito venden algo así. Y sin conocer, sin saber mucho, pues me fui con mi papá, nos metimos al metro, salimos por unas calles de Tepito y nos empezamos a preguntar dónde venden ropa y nos fueron diciendo así. El chiste es que empezamos a meternos así entre calles, vecindades y de repente empiezas a ver todo, pues así como, pues sí, se ve así medio gacho y empieza a cambiar los productos que empiezas a ver en el piso de ropa, fayuca, armas y cosas medio feas y recuerdo mucho eso de ir caminando y ver armas en el piso, ¿no? Y le digo a mi papá, oye, ¿ya viste? Y él así como que no veas y mejor camina, ¿no? Y llegas a un punto en el que estás rodeado de un ambiente, de un grupo de personas a las que temes y que dices, híjole, es que aquí nadie me encontraría. Ayer que íbamos saliendo de la Ciudad de México, estábamos viendo cómo ya están tapizadas todos los cerritos ya de casas y me decía mi esposa, ¿cuántas personas hay ahí? Buenas y malas, ¿no? Y generalmente piensas en las malas porque pues, son todas estas de afuera, las colonias de afuera. Y los judíos, a pesar de tener la verdad, habían dividido al mundo entre gentiles y nosotros que somos el pueblo de Dios. Y Jesucristo veía a las personas como una sola, personas que tienen necesidad de mí. Les pide primero, vayan a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque no quiero que haya una separación, no quiero que haya una forma en la que alguien diga, no, es que que hubiera una posición para hablar. Háblales a todos. Después de eso, con la posibilidad de hablar a todo tipo de personas, lo siguiente que dice, predica el evangelio, háblales las buenas nuevas. No se trata de condenar, no se trata de aplastar a las personas, sino decirles, existe una oportunidad de arrepentimiento. Después, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Todo aquello que has recibido, no lo retengas, dalo. Y esto es algo que nosotros debemos de pensar primero. Así como los discípulos, Dios puede utilizarnos. Nos ha dado talentos, nos ha dado posesiones, nos ha dado habilidades, nos ha dado talentos. Y Dios dice, te lo di para que lo transmitieras. Síguelo comunicando a los demás. Porque lo que sucede también es que muchas veces al retener eso, nosotros seguimos diciendo, Dios, danos para poder bendecir, pero ¿y eso que tienes? Bendice a los demás, no lo detengas, que siga fluyendo la gracia, la bendición de Dios para alcanzar a los demás. Después, no solamente les dice eso, sino dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y que lo que les describe es que su ministerio y el alcance de este evangelismo no tenía que estar limitado por el dinero que ellos tenían. Porque si ellos hubieran metido una porción de dinero en su bolsa o su cartera, hubieran llegado hasta donde la cartera les permitiera. Pero si no llevas nada y dependes completamente de la voluntad de Dios, entonces no existe un límite. Vas a llegar hasta donde Dios lo determine. Consideremos lo siguiente, hermanos. ¿Quién de aquí trabajó por este lugar que tenemos hoy? ¿A quién le costó? Como congregación, ¿nos costaron las sillas que tenemos como congregación? Como congregación, ¿nos costaron los instrumentos que tenemos? ¿Se hizo alguna vez una recaudación para los instrumentos? Estamos disfrutando cosas que no compramos como congregación. Estamos en un lugar que no construimos. ¿Quién podría decir aquí, es que yo traje a la mitad de la iglesia? Ni siquiera estamos en una congregación de la cual nosotros hayamos traído a las personas.
hemos recibido mucho de gracia en esta congregación. Todo ha sido pura y completa gracia de Dios. Las cosas que tenemos, las cosas que disfrutamos, el lugar donde estamos, el grupo de personas que somos, es absoluta gracia de Dios. Y tenemos que considerar que si hemos recibido de gracia tanto, no tendríamos por qué retener lo que no nos pertenece, sino dar de gracia para que más personas puedan ser alcanzadas y entender que muchas de las cosas que hoy disfrutamos fueron simplemente pasos de fe, en las que sin nada seguro humanamente nos aventuramos a ver qué es lo que Dios quería. Muchas veces hablando con el hermano Lucio le decía, vamos a hacer esto y vamos a orar por esto, y luego algunos hermanos decían, pero es que no tenemos, vamos a ver qué Dios quiere. Y Dios lo hacía simplemente que sucediera. A lo que quiero llegar es que como congregación cuidemos nuestra vida de estancarnos y decir, bueno, ya estamos cómodos, se trata de esto. No, se trata de las personas que están fuera. Por muchos años, y muchos de los que están aquí participamos activamente en salir a muchos lugares, compartirle a muchas personas. Pero ha venido un momento en el que sí, Dios ha permitido que invirtamos tiempo en discipulado, en estar juntos, pero necesitamos entender que se trata de las personas de fuera y que si hemos recibido algo es para que otros puedan ser atraídos al Evangelio. Entonces, que el dinero ni el presupuesto determine el alcance de un ministerio, sea únicamente el mandamiento y hasta donde Dios quiera. Mas a cualquiera ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis, y al entrar a la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces describe que la labor es hablar y el resultado lo trae Dios. Y eso es algo que también en lo que nosotros tenemos que descansar. Tenemos que ir y hablar a las personas. Y sabes, se vuelve más fácil de esta forma, en la que tú no tienes que convencer a los demás, simplemente dar el mensaje. Y si ellos no quieren recibir el consejo, si ellos no quieren escuchar, tú no tienes responsabilidad por lo que ellos hagan, simplemente por dar el mensaje. Ahora, esto de sacudir el polvo era algo que normalmente hacían los judíos. Iban a una tierra de gentiles y cuando volvían a entrar a la tierra de Israel, se sacudían el polvo diciendo, esa tierra cochina, incluso contaminada de los gentiles, que no entra a este lugar santo de la tierra de Israel. Eso lo hacían con los gentiles, pero ahora Jesús les dice, a manera de que ellos entiendan que esas personas cuando recibían el Evangelio, siendo del pueblo de Dios, al no recibirlo, eran tanto igual que los gentiles. Estaban en la misma condición. Y era una responsabilidad que Jesús les pide a los discípulos, que el día de hoy nos pide a nosotros. Y no es el hecho de sacudirse, sino de que las personas puedan ver y escuchar y que les podamos decir, mira, te soy sincero, si tú rechazas el Evangelio, no es como a lo mejor otros te van a decir que no pasa nada. Sí pasa y pasa mucho. Estás perdiendo la oportunidad de salvar tu alma, pero estás en la capacidad de decidir. Pero no te voy a decir que no pasa nada. Y saben, hermanos, aquí más adelante va a hablar de esto. Vamos a leerlo y ahorita regreso por este punto. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes y como serpientes y sencillos como palomas, y guardaros de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos de los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, que en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano,
y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que perseverara hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como el maestro, y el siervo como a su señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, cuánto más a las de su casa. Así que no los temáis, porque porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Te pido que pongas atención en el versículo 23. El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. ¿Qué es lo que está describiendo? Un causa-efecto. Lo que tú hablas y lo que tú digas a las personas acerca de Dios es lo que realmente crees acerca de Dios. Y lo que tú crees y hablas finalmente afecta a tu conducta. Entonces, aquellos que callan, aquellos que dicen creer, pero que su vida es completamente lo contrario. Lo que dicen las personas, lo que dice la palabra de este tipo de personas, es que de la abundancia del corazón habla la boca y que por sus frutos los conoces. Entonces, muchos cuando leen dicen, ay, pero es que si me llego a equivocar o me llego a poner nervioso como Pedro que lo negó 3 veces, entonces lo que tú estás haciendo y viviendo constantemente es en lo que has creído. Alguien que cree realmente en el Señor Jesucristo puede llegar a fallar y puede llegar a pecar, pero el Espíritu Santo que mora en él lo redarguye y no puede permanecer en esa condición si no se arrepiente. Pero aquel o aquella que constantemente con sus actos y sus palabras niega a Jesucristo y su obra redentora en la vida de la persona, no es más sino muestra de que no ha sido salvado. Y es lo que está describiendo aquí. No te puedo confesar delante de mi Padre porque nunca has entregado tu vida a mí. No tienes parte ni suerte conmigo. Ahora, después de esto, te recuerda, yo te he mandado, ya vimos la primera parte, a esas personas que tienen compasión, pero tienes que saber que este trabajo, este camino no es fácil. Porque primeramente lo que tienes que considerar que cuando hablas la palabra, no va a producir la paz que tú estás pensando, que todos se van a abrazar, que se van a tomar de la mano, van a hacer una fogata y van a cantar a la luz de la luna. Las cosas no van a suceder de esa forma, porque así como lo vimos a lo mejor un poco físicamente en la lucha de la independencia, de la revolución, los que luchaban sabían que el camino para esa paz inmediatamente era la guerra. Y tenemos que entender que esa paz verdadera y plena que Jesucristo pagó en la cruz por nosotros, la paz con Dios, produce instantáneamente o inicialmente en el ser humano, en su espíritu, una lucha contra su carne. Hermanos, tenemos que entender esto como iglesia, porque ya más de 3 me lo han dicho en esta congregación. ¿Qué le dijo a mis hijos? ¿Qué le dijo a mi esposo? ¿Qué le dijo a mi esposa? Lo que dice la Biblia. Es que tiene estas ideas. Yo no les dije nada.
Simplemente les expliqué lo que decía la Biblia. ¿Y qué pensabas? ¿Que iban a permanecer igual? ¿O que iban a ser confrontados con su forma de vivir? ¿Y qué pensabas que iba a suceder con eso? Cuando realmente Dios toca nuestra vida, hay un cambio. Y ese cambio produce una actitud que choca con la carne. Y si tú, como padre, como esposo, como esposa, como hijo, no estás caminando con Dios, va a chocar también contigo. Muchos padres, cuando empiezan a ver a sus hijos caminar, hay esa lucha. Muchos esposos, muchas esposas. No es la iglesia, no es el pastor, es el efecto de la palabra. Y tenemos que entender que muchas veces, cuando llegamos y hablamos del Evangelio, esa familia inicialmente no va a experimentar esas sonrisas. Va a haber toda una revolución, pero es necesario. Y tras eso, ¿qué sucede? Dios trae realmente una paz perdurable, una paz con Él. Nuestra fe tiene que ser probada. Y es esa lucha entre la carne. Y aquí es lo que Jesús está diciendo. No pienses que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y describe incluso estos conflictos familiares. Ahora, del versículo 16 al versículo 23, describe también los efectos del Evangelio en la comunidad. Cómo van a ser perseguidos, cómo incluso van a ser llevados delante de las autoridades. Pero aquí, versículo 26 dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Vamos al libro de Nehemías, no de Ezequiel, Ezequiel 34, lo leímos recientemente, pero hoy quiero volverte a recordártelo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 1, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová al Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestíos de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Versículo 7, por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores apacentaron a sí mismos y a no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, y los pastores apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Hay muchos lugares, hay muchos falsos creyentes que dirigen iglesias, que predican o hablan de un evangelio que no es el evangelio. Y creo y estoy convencido que ha llegado el tiempo, que también estamos estudiando en Timoteo y en Tito, en el que esto, dice, no sufren la sana doctrina, pero Dios va a liberar a esas personas de esos lugares. Dios va a poner creyentes, porque el tiempo está listo. Y tenemos que pensar como congregación, que cuando Dios saque a personas de esas iglesias, los libere de ese tipo de malas enseñanzas, ¿a dónde van a ir? ¿Quién les va a hablar el evangelio? ¿Vas a tener miedo de señalar lo que es correcto? ¿Vas a tener el temor de hablar lo que es recto? ¿O te vas a unir a una serie de engañadores que predican un evangelio fácil y un camino en el que no hay arrepentimiento? Vas a sumarte a la gran cantidad de familias
y de personas que se dicen creyentes que para no tener problemas con sus hijos, con sus familias, con sus amigos, no hablan ni del evangelio, no hablan lo que es verdad, no hablan lo que es correcto. O vas a tomar la responsabilidad que la palabra de Dios hoy estamos leyendo, le dio a sus discípulos y que nos dio a nosotros. Si te preocupas por tu habilidad, Jesucristo dice, puedo trabajar con los más chafas. Si te preocupa tu impulsibilidad, el ser impulsivo, Jesús trabajó con Pedro. Si tu falta de fe, trabajó con Tomás. Si aún le has sido infiel, Él escogió a Judas. Y ¿sabes? Él puede utilizarte. Lo que necesitas es creer, obedecer su palabra y simplemente dar el mensaje como Él lo ha dado. Y cuando nosotros hagamos eso, regresando al capítulo 10, podemos maravillarnos, poner nuestras manos sobre las personas y que Él transforme vidas. ¿Crees que el poder de liberar endemoniados, sanar enfermos, venía de los discípulos? Por supuesto que no, lo sabemos, pero obedecieron y experimentaron su poder. Y si tú hablas la palabra como es, íntegra, esa que puede dar vida, entonces puedes ver lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Solo necesitamos, así como los discípulos, ir, no dependiendo de nuestra propia justicia, no llegando hasta donde nos alcance nuestros propios recursos. Y cuando lleguemos a un lugar, y con esto quiero terminar, porque Jesús le dice a sus discípulos, saluden la casa. El saludo tradicional, shalom. Y dice, y si esa casa es digna, esa paz, esa bendición se va a quedar sobre la casa. Y si no, no te preocupes, va a regresar. Y lo que inviertes, el tiempo, las palabras, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Y si no lo quieren aceptar, no te preocupes, no te conflictúes, ve a otro lugar. Él tendrá misericordia de quien tenga misericordia. Él hablará a quien tenga que hablar. ¿Tú hiciste lo que te pidió? Llegaste a un lugar, buscaste bendecirlo y dejarlo mejor de que como estaba. Y si no, al siguiente lugar. Y Él se encargará de hacer lo que Él tenga que hacer. Ahora, con esto terminamos. Versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y descubrimos que la forma de participar en esta encomienda que Dios ha dado es simplemente ser usado de la forma en la que Dios ponga delante de ti. Algunos los pone como aquellos que llevan a los que van, algunos como los que van, algunos como que les da un vaso de agua a los que van, algunos como los que participan orando, otros como los que participan donando algo para los que van o para los que van a recibir. Y todos están siendo partícipes de la obra redentora de Dios en un lugar. No necesitas necesariamente, no todos, no todo el tiempo dejar el trabajo, no todos necesitan aprenderse y estar ahí recitando los versículos. Hay diferentes funciones, diferentes trabajos, pero todos podemos ser partícipes de la obra de Dios en nuestra comunidad. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos agradecerte por esto que acabamos de leer el día de hoy. Ayúdanos a aquello que hemos escuchado, ponerlo en práctica en la semana, que podamos hablar, mostrar tu amor, hablar de tu evangelio, regalar un vaso de agua, orar, pero involucrarnos, Señor, sabiendo que es tu obra y no la nuestra, que es tu poder y no el nuestro, y que es tu espíritu y no nuestro esfuerzo, Padre. Agradecemos porque eres bueno y te bendecimos, Padre. Amén.